Las ecuaciones diferenciales de orden n, en algunos casos, permiten la reducción del orden. ¿Está claro? Lo cual nos va a simplificar, lógicamente, la tarea de hallar sus integrales. Entonces, vamos a ponerlo aquí de la siguiente manera. Casos que permiten la reducción de orden. Y vamos a poner un primer caso. Es cuando la ecuación no contiene a una determinada cantidad de derivadas. ¿Está bien? Entonces, esto es cuando la ecuación no contiene, y aquí esto lo voy a remarcar porque es importante, no contiene la función incógnita y sus, digamos, k-1 primeras derivadas. Es decir, cuando nosotros tenemos que la función o la ecuación diferencial se puede escribir como x, y la derivada k, disculpen, sí, la derivada k, vamos a ponerlo aquí, y la derivada k más 1, y así sucesivamente hasta y la derivada enésima, igual a 0. Entonces, las ecuaciones de este tipo permiten la reducción del orden. ¿Cómo? En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Se realiza el cambio siguiente. Y, su derivada acá, va a ser igual a un u, donde esta u es la nueva función incógnita. Entonces, cuando nosotros lo reemplazamos, vamos a tener lo siguiente, que nuestra función va a ser una función de x, de u prima, hasta el u n menos k. Significa que hemos reducido el orden, ya no tenemos una ecuación diferencial de orden n, sino tenemos una ecuación diferencial de orden n menos k. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Su solución toma la forma u, que es igual a una función de x y c1 hasta cn menos k. Entonces, esta es la integral de esta ecuación. Entonces, teniendo esto, ya esta ecuación, nosotros volvemos a esta expresión de acá. Luego, se halla y integrando k veces. ¿Está bien? K veces. Como resultado de esta integral, se integran k veces más, se van a obtener k constantes más. ¿Está bien? Donde se obtienen k nuevas constantes. ¿Está claro, jóvenes, la idea? ¿Está claro, jóvenes?
esa es la primera forma que permite en todo caso una separación o una reducción de orden. Esta reducción de orden se logra con este cambio de variables. ¿Está bien? Vamos a ver la segunda, el segundo caso. Aquí tenemos que la ecuación no contiene de manera explícita a la variable independiente. Es decir, en este caso nosotros tenemos que f es una función de y' hasta y su enésima derivada igual a 0. Estamos poniendo números. Bueno, vamos a ponerle aquí números. 1. Y vamos a tener que este es 2. En este caso, esta va a ser nuestra ecuación 3. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. En este caso, el orden de la ecuación 3 se reduce en una unidad con el siguiente cambio. Aquí nosotros vamos a tener que y' es igual a p, donde nosotros vamos a considerar que p es igual a p de y. Esta es una nueva incógnita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Aquí vamos a ir derivando consecutivamente. Es decir, tenemos la derivada de y con respecto a x es igual a p. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de p con respecto a x. Esto lo podemos poner como la derivada de p con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, y esto es derivada de p con respecto a x multiplicado por p. Seguimos adelante y la siguiente, por ejemplo, la tercera derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de la derivada de p con respecto a x por p. ¿Está bien? Es decir, de la segunda derivada. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. La derivada, segunda derivada de p con respecto a y por la derivada de y con respecto a x multiplicado por p, más derivada de p con respecto a y por la derivada de p con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a la segunda derivada de p con respecto a x, o a y, disculpen, multiplicado por p al cuadrado más derivada de p con respecto a y al cuadrado por p. Y así se sigue de forma consecutiva. Entonces, todas las derivadas se expresan en términos de la derivada, disculpen, este es y, de p con respecto a y p. Y vamos a tener nosotros entonces n-1 derivadas. ¿Esto quedó claro, jóvenes? Sí, profe, hasta acá vamos bien. Muy bien, entonces, ese es el segundo caso. El tercer caso, nosotros tenemos que si la parte derecha de la ecuación
Y aquí vamos a tener f de x, y prima, y enésima derivada igual a 0, es una diferencial total de otra función. Lógicamente nuestra tarea es hallar esa otra función. Digamos g, esa otra función es una g de x, y prima, y n menos 1. Es decir, esto es la diferencial total de esta. Entonces, 4 se puede reescribir de la siguiente forma. La derivada con respecto a x de g, x, y prima, o y, disculpen, y prima, y n menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De aquí hallamos la primera integral. Es decir, cuando nosotros tenemos que la ecuación es un diferencial total, sale rápido una primera integral. Que es lo que tenemos, que g es de x, y prima, y así sucesivamente hasta la derivada n menos 1 es igual a una constante 1. Entonces nosotros tenemos esta, ya es una ecuación diferencial de orden n menos 1, ¿está claro? De orden n menos 1. Ya no tenemos de orden n, sino de orden n menos 1. Ahora, si la integral, la ecuación diferencial no tiene esta forma, hay ocasiones en que se puede encontrar un factor integrante. Es decir, un factor integrante que lo multiplico por esta ecuación y lo llevo a una forma de una ecuación de una diferencial total. ¿Está claro? Entonces, este problema uno o ya es directamente o tal vez es posible hallar ese factor integrante. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Ahora hay que tener en cuenta que cuando nosotros buscamos un factor integrante, las raíces de ese factor integrante pueden ser soluciones extras que estamos agregando. Eso ya es un análisis que hay que hacer posteriormente. Un cuarto caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Sea que la ecuación, y aquí nosotros tenemos nuestra ecuación f de x, y prima, la enésima derivada igual a 0, es homogénea. En el sentido general, respecto a la variable independiente y la incógnita. ¿Está bien? Y la incógnita. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si nosotros que el orden, ¿está bien? En este caso, el orden debe de mantenerse si nosotros multiplicamos, ¿está bien? En todo caso, ¿eso qué significa? Que la forma
de la ecuación se mantiene si nosotros x lo cambiamos por un t de x y y lo cambiamos por un t a la m de y. A eso se refiere en el sentido general, está claro. No es solamente que es lo mismo. Como tengo y m veces en principio, o una determinada cantidad de veces, se debe cumplir esto. Entonces, en este caso nosotros tenemos que los diferenciales, el diferencial de x se transforma en t de dx, el diferencial de y se transforma en tm diferencial de y, el segundo diferencial de y se transforma en tm segundo diferencial de y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a tener de ahí lo siguiente, que la derivada de y con respecto a x es igual a tm menos 1 derivada de y con respecto a x. O disculpen, no es que sea igual, sino que se transforma. La segunda derivada de y con respecto a x se transforma en tm menos 2 segunda derivada de y con respecto a x, y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que nuestra función o nuestra ecuación tx, tm, y, tm menos 1, y', tm menos n, y la enésima derivada, va a ser igual a un tk f de x, y, y', yn. Esto, lógicamente, no se cumple para cualquier valor de m, sino para algunos valores determinados. Entonces, para hallar el valor de m, nosotros necesitamos igualar la suma de los exponentes con respecto a t. Eso lo vamos a ver más claro en un ejemplo. Entonces, en primer lugar, si el m existe, se realiza el siguiente cambio de variables. X igual a e a la t, y igual a u, e a la mt. Y con esto se va a obtener una nueva ecuación en el cual se ha reducido el orden. ¿Está bien? Aquí se va a tener de que cuando se realiza, en todo caso, aquí hay que tener en cuenta que u es una función de t por si acaso, y t va a ser la nueva variable. Cuando nosotros hacemos ese cambio, se va a obtener una ecuación en la cual t no aparece de forma explícita. Y al no aparecer de forma explícita, se convierte de nuevo en este tipo, lo cual nos permite hacer el cambio de variables. Entonces, jóvenes, estos son los casos en los cuales nosotros podemos reducir el orden de las variables o el orden de la ecuación diferencial. Vamos a ver con ejemplos más adelante cómo es que esto se implementa para la solución de este tipo de ecuaciones. Disculpen, jóvenes.